Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos el conversatorio Cómo hacer una genealogía, mitos y realidades frente al conocimiento de nuestros ancestros. Conversan Roberto Luis Jaramillo y Juan David Montoya, historiadores, con Gabriel Jaime Vanegas Montoya, bibliotecólogo. Convoca Biblioteca Pública Piloto. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a ustedes especialmente por acompañarnos. Este es el tercer encuentro que hacemos bajo el Salón La Piloto en algo que hemos enmarcado como el Fondo de Genealogías e Historia Familiar de la Biblioteca Piloto. ¿Qué significa eso? Que hace un tiempo nos pusimos en la tarea de soñarnos qué era el futuro y entendimos que la mejor manera de invertir en el futuro es trabajar sobre el pasado. Y en ese orden de ideas apostamos a reunir toda la información genealógica y de historia familiar y de otros temas importantísimos en la investigación histórica y social que son importantes para el territorio antioqueño, y empezamos a reunirlos, a agruparlos, porque ya teníamos previamente unos ejercicios donde se habían adquirido materiales, colecciones, y han ido llegando a través de donaciones de personas que valoran el hecho de que tengamos una sala Antioquia. Y es en ese orden de ideas donde queríamos hoy invitarlos al profesor Roberto Luis Jaramillo y al profesor Juan David Montoya, todos dos historiadores. Roberto Luis es jubilado de la Universidad Nacional, investigador, activo todavía en estos procesos de lo social, y Juan David en la parte que tiene que ver con formación de estudiantes y en su formación en historia. Y queríamos hablar hoy de este tema de cómo hacer una genealogía, porque es un tema que es importante hoy para nosotros. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. ¿Qué es eso de la genealogía? No, espérese a ver. Espérese a ver. Empezamos mal. Bueno, este hombre de la piloto les está hablando de futuro, y que para conocer el futuro hay que estudiar el pasado. No, el pasado afortunadamente, muchachas, muchachos, el pasado afortunadamente pasó. No sirve absolutamente para nada el pasado, para que hombres como este lo estudien. Y para estudiarlo hay que examinar el territorio, hay que examinar el espacio, hay que leer en las nubes, en los rostros, en los dedos, en las manos, en el color de la piel, en el comportamiento de las gentes. Hay que leer la cultura, pero de hoy. Futuro, pues futuro tenemos y no lo podemos controlar, ¿cierto? Sí. Podemos solamente estudiar el pasado y una serie de huellas que quedaron del pasado, que falta ver si les creemos o no les creemos. Por lo tanto, esta charla, esta conversación, este diálogo entre dos o entre tres, si usted quiere meter la cucharada, o métanla ustedes también, todo esto pretende decirles a ustedes: ojo, que no todo lo que está escrito, ojo, que no todo lo que está en libros, ojo, que no todo lo que les diga el periódico o lo que diga el noticiero, qué sé yo, es verdad. ¿Por qué? Porque hay dos verdades, dos, y no una. Hay una verdad formal, que es esta, de estas genealogías, que tiene unas formas. Y hay otra verdad, que es la real, la verdadera. Mejor dicho, todos ustedes saben quién es su mamá. Y yo quisiera preguntarles a ustedes si todos los que están aquí están seguros de quién es su papá. ¿Están seguros? De la mamá, sí. Porque el lunarcito en el pezón, porque cualquier cosa. Pero ¿de quién es el papá? ¿Quién sabe? Ah, que es que eso dice la partida de autismo.
pero como la partida de autismo la dictó un hombre y la copió otro hombre y la traslada a la copia a otro hombre, ahí comienzan los problemas y ahí comienzan las dudas. Juan David, ¿sí o no? Así es, Roberto. Pues primero muchas gracias a Gabriel Jaime Vanegas. Yo por no la di las invitación. gracias, creo, ¿no? No hay problema. No importa. Siga. Por la invitación pues a participar en este conversatorio al lado de Roberto Luis. Roberto Luis, como bien lo presentó ahora Gabriel Jaime, es profesor jubilado de la Universidad Nacional, fue mi profesor en el pregrado en Historia y es una persona que llevaba, no sé, 40, 50 años estudiando en archivos, haciendo genealogías, entonces creo que es un privilegio para todos tener aquí a Roberto Luis y poderlo escuchar y poderle hacerle preguntas sobre nuestro pasado, que efectivamente, como bien lo dice Roberto, pues ya el pasado no existe, del pasado nos quedaron unas huellas, como unas instantáneas nada más, y lo que hacemos nosotros los historiadores es tratar de recuperar ese pasado a través de unos documentos, casi siempre documentos que nosotros llamamos fuentes, y esas fuentes son muy importantes para poder hacer todo tipo de investigaciones sobre el pasado y principalmente para hacer investigaciones sobre genealogía. Yo creo que para que podamos empezar esta conversación, valdría la pena preguntarle a Roberto Luis no solamente cómo se hace una genealogía, sino para qué sirve hacer una genealogía hoy. Bien, Roberto. Pues en este momento, en estos últimos años, una genealogía sirve para sacar la nacionalidad española o portuguesa, siempre y cuando ustedes se inventen con mentiras, y mentiras que les ayudan a meter y a montar unos supuestos genealogistas, de esos de bases de datos y no sé qué, y cosas que aparecen en el YouTube y en la internet y no sé qué, que no se le vaya a llenar la biblioteca piloto de esas mentiras para demostrar que todos ustedes están circuncidados, incluidas las mujeres. Todos estamos circuncidados. Hasta hace 30 años aquí se odiaba a los judíos porque habían matado al niño Jesús, o ya cuando estaba grande, no me acuerdo a qué edad lo mataron, ¿cierto? Eso es ya el pasado. Todos éramos antijudíos, pero gracias a esa ley española todos somos sefarditas, de pronto, así de la noche a la mañana, todos, y entonces han inventado la cantidad de mentiras que uno dice, qué susto, qué pena, porque no se asesoran de un genealogista, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacer una genealogía? Que es la pregunta de este señor. Es que para hacer una genealogía se necesita conocer de la administración pública del pasado, se necesita saber paleografía, para poder leer en los archivos no solamente partidas de bautismo, matrimonio, confirmación, defunción, esto de la palmadita que se me olvida cómo se llama. Confirmación, testamentos, pleitos, demandas, una cantidad de cosas muy importantes, compraventas de tierras, legitimación de hijos y sobre todo unos documentos mentirosísimos, pero mentirosísimos, que están en los archivos oficiales, ¿sí? Mentirosísimos. ¿Usted sabe cómo se llaman? Probanzas de nobleza y limpieza de sangre. ¿Y qué es eso? Pues documentos en los que un individuo pretendía demostrar o justificar que no tenía sangre ni de moro, o sea, de musulmanes, ni de judíos, ni de indios, ni de negros también, en el caso americano. O sea que hasta aquí tenemos claro que lo que decía la abuela era cierto. Es decir, los hijos de mis hijas, mis nietos serán, más los hijos de mis hijos, el diablo los habrá o en duda estarán. Por supuesto. Listo. Entonces lo grave es cuando no se hacen genealogías, sino que se inventan genealogías. Entonces nosotros les hemos traído una serie de imágenes que se las vamos a tirar todas en este momento casi que en silencio, para que ustedes vean cronológicamente cómo desde el siglo XVII, mediados del siglo XVII, aquí en este país ya se estaban trabajando las genealogías, porque un fulano necesitaba ocupar un cargo de gobernador, porque todos querían ser blancos. Es decir, Juan David Montoya le ven el color canelo, ¿cierto? Y quería ser alcalde. Salía y demostraba que él era completamente blanco, sin serlo.
pero que trae 5, 20, 30 testigos que dicen que es más blanco que el rey de las Españas, y entonces listo, nombrado alcalde. Hizo una genealogía con testigos y es falsa. Entonces, les vamos a mostrar imágenes, porfa. Tengo una pregunta antes de arrancar. Hace más de 500 años esto está de moda en las Américas. Es decir, hay una, Casi los 500. sí, hay una moda porque se hagan genealogías. Con Colón y ellos hacían era ginecologías más que genealogías, porque estaban interesados en las indígenas. Ok. Sin entrar en detalle, uno logra ver la explicación de que casi 500 años después hay el mismo interés por las genealogías, hay una fiebre, hay una ebullición del interés por la genealogía, por el mismo tema, un interés particular. ¿Cómo no? Entonces ustedes por ejemplo, con este cuadrito, arriba está el papá y abajo la mamá, arriba el abuelo paterno, después la abuela paterna, aquí, ¿cierto? Esto es un cuadrito que ustedes lo consultan perfectamente en la internet y punto. Sigamos. Son generaciones. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 por 3, padres, 15, 150 años. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Hasta aquí hay 31 personas, incluido el Listo. ego, que es la persona Sigamos con la otra. la que sigue. La otra imagen que es un abanico. Esta. Es lo mismo, solo que yo me puedo parar, Sí. ¿sí? Aquí ponen ustedes al macho y aquí a la hembra. Este es mis papás, abuelos, estoy en mis tatarabuelos. Aquí mi tatarabuelo, aquí mi tatarabuela. Pero mi tatarabuela, ¿sí? Es hija a su vez de un hombre y de una mujer. Entonces, el hombre siempre del lado de abajo, al contrario de lo que es en la cama, ¿cierto? Bueno, ya hoy hay Kama Sutra, hay una libertad de gimnasia maravillosa, pero por lo menos en esa época era arriba, abajo y punto. Sí, esto también lo encuentran en la internet, no perdamos tiempo con eso. La siguiente, porque es que hay dos clases de genealogías. Genealogía ascendente, que es esa que yo les he mostrado, y genealogía descendente. Así como están ustedes en esa tarima, allá hay un antepasado del siglo XVII, que tuvo 4 hijos. Pues yo vengo de esta hija y de este hijo. Porque estamos en Antioquia, aquí somos incestuosos. Aquí cometemos el pecado del incesto y además cometemos levirato. ¿Sí? Cuando yo me muero, mi viuda se casa con mi hermano. Desde antes ya eran como noviecitos, se coqueteaban por ahí de finca a finca, ¿cierto? Y a veces los hijos disque míos resultaban así morenitos y no había ninguna explicación. Entonces aquí, por ser tan campesinos, porque mi finca quedaba al frente de la otra finca, yo me enamoraba y me casaba con la muchacha o sin enamorarme, ¿cierto? Pero aquí todos tirábamos con todos. Por eso los apellidos se nos repiten, los dedos nos quedan chiquitos, quedamos calvos, rechonchos, una cantidad de efectos maravillosos que mucha gente las encuentra interesantes y otros no, porque tampoco venían pues propiamente muchos españoles, un tema del que vamos a tocar más adelante. Entonces, esa es una clase de genealogías, la descendente y la otra que es la ascendente. Empiezo yo aquí, como en estos cuadros, yo estaría aquí, este soy yo, ¿cierto? Aquí al lado mis paternos, al lado mis maternos. Y sigo, paternos, maternos, paternos, maternos. Esa es la genealogía ascendente. Y la otra, como les digo, es la descendente. O sea que se cumple la endogamia y O sea, mientras más primo, más me arrimo. Más me arrimo que es una de y- las cosas que creo que todos aquí conocen, Y ¿verdad? uno se debe casar con una prima, ojalá criada en la misma finca. Decía don Pepe Sierra, ¿no? Pero ese es otro asunto. Entonces sigamos. Bien. Sigamos con las imágenes, por favor. Flores de Ocaris. ¿Quién fue Flores de Ocaris? Escribano mayor de Cámara de la Audiencia en Santa Fe de Bogotá. Vivió durante el siglo XVII, era español, de Sanlúcar de la Barrameda. Fue el escribano mayor, como diríamos hoy, que sería como el notario. Por lo tanto, por su posición, por su oficio, pasaron los documentos
todo tipo de documentos, pero principalmente yo creo que estudió de forma muy detallada probanzas de méritos, las relaciones de méritos y servicios de los conquistadores, de los principales conquistadores, y escribió este libro que está publicado en 2 tomos. De Medellín. Medellín tuvo 2 elecciones, como cualquier muchacho, ¿cierto? Una primera de 1671 que fue anulada y la definitiva de 1675, cuando acaban de publicar este libro, ¿cierto? Juan Flor de Ocaris conoció todos los documentos y alcanzó a conocer hijos, nietos de los conquistadores. Lo importante era descender de conquistadores, descender de españoles para poder ocupar cargos o llegar al clero o qué sé yo. Pero, siguiente imagen. Este es el padre de las genealogías en Colombia. Por lo menos en el Nuevo Reino. Por lo menos en el Nuevo Reino sí. Okay. No en sí, Colombia. sí. Colombia no es el Nuevo en Reino. el primer tomo, en el primer tomo de las genealogías de Flores de Ocaris están los 3 primeros o los 3 principales conquistadores del Nuevo Reino: Jiménez de Quesada, Martín de Galeano, el fundador de Vélez, y Gonzalo Suárez Rendón, el fundador de la ciudad de Tunja. Y en el tomo segundo hay 40 cabezas de conquistadores, 40 troncos de Pero ¿qué conquistadores son del las Nuevo notas Reino. que hay al lado que son? Son notas, Roberto, corrigiendo a Flores de Ocaris. Aunque Flores de Ocaris tuvo acceso, como les estamos pues diciendo, a la información que se tramitó ante la audiencia en Santa Fe, pues también se equivocó. Y se equivocó muchas veces. Y entonces lo leemos, consideramos que Flores de Ocaris, aunque es un libro, ustedes pueden pensar mucho que es un libro muy antiguo, es un libro del siglo XVII, aunque sea antiguo no significa que sea cierto todo lo que dice, es precisamente lo que estaba ahora refiriendo Roberto Luis. Aunque sea muy antiguo, hay que criticarlo y hay que leerlo críticamente, y para poderlo hacer hay que comparar. O sea, no podemos simplemente quedarnos con Flores de Ocaris y pensar que Flores de Ocaris está diciendo totalmente la verdad, sino que hay que empezar a sumarle más documentación, normalmente documentación primaria que se encuentra en los archivos, para poder empezar a comparar y encontrar los errores que tiene Flores de Ocaris. Estos señores que hacen genealogías hoy, no todos, advierto, no todos, todos dicen descender del conde, del duque, del papa, del marqués, de mi bisabuelo millonario, todo un mundo de fábulas y mentiras, y mentiras. Ocaris también mentía. En esta época ya había libros de genealogías y Ocaris no tiene ningún inconveniente en decir que don José Antonio Tafur, que fue conquistador de los indios de no sé qué, nació en tal parte y que es de los Tafures de Sevilla, a los que el rey les dijo, y que su bisabuela era la marquesa de y sigue para atrás y se va hasta las genealogías de los visigodos. Y cuando uno consulta los libros que consultó este señor, porque se consiguen todavía a unos precios inabordables que merecen estar en la Sala Antioquia, en la Patrimonial, cuando uno consulta esos libros, a su vez ellos mienten, y hay gente que, créanmelo, aseguran que descienden de Eneas, de Júpiter, de Saturno, de la Luna y del Sol, como los indios de aquí. Entonces Juan Hincapié perfectamente desciende de Júpiter, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Las genealogías son sumamente difíciles de hacer. Logos, tratado. Gene, gentes, el tratado de la historia de cada persona leída a través de sus ancestros. Yo tengo una pregunta. Si hablamos de genealogía en términos de Ocaris, siendo él, por el ejemplo que ponías ahorita, de portador de la fe pública, por decirlo, lo mismo que pasa hoy con el notario, también miente. Puede mentir, claro. También puede equivocarse, también puede tener errores. Claro, que mienten. Por eso es que hay que ser críticos todos. Y no es un chiste. Vamos a pasar la siguiente imagen. Un escritor antioqueño que cambió. Aparece en El Colombiano miente.
y es la misma noticia. Entonces, ojo con todos los papeles antiguos, ojo con los libros, ojo con lo que este hombre custodia, ojo con lo que ustedes encuentran en la internet. No crean en nada ni en nadie. Entonces, estos son que un genealogista coge los libros antiguos de genealogía, los lee, los critica y los anota o los corrige. Otra imagen. Sigamos. Ojo, siglo XVIII. ¿Quién es este señor? Don Pedro Rodríguez de Sea fue escribano y fue teniente de gobernador en el Valle de los Osos a finales del siglo XVIII, papá de alguien que seguramente todos ustedes conocen, que fue Francisco Antonio Sea. Hacían testamentos, llevaban las mortuorias, se murió un fulanito de tal, camine a ver, hagamos el testamento para los 5 hijos y aparecieron 3 hijos más. Las 2 viudas. Y el porfuerazo, sí, que sabía más bueno el porfuerazo que el legítimo, ¿cierto? Entonces, perfectamente los notarios hacían genealogías para su uso, para su servicio. Y también cuando aparecía el hombre diciendo que no, que él era rubio, o que era indio, o que era no sé qué, y con 15 testigos, hombre, me da mucha pena, pero no. Diga la mentira hasta aquí, pero aquí en adelante no se la cree ni el putas, ¿cierto? Entonces, acomodemos, de que en las oficinas de los escribanos o notarios se hacían genealogías, como lo vamos a ver. Que fue soldado de tiempos de la independencia, pero creía en Dios y aprendió cómo los curas levantaban la copa, ¿cierto? Y la sangre se convertía en vino, no sé qué, y la hostia y no sé qué, hay un latín macarrónico, lo hicieron sacerdote, y como era conservador, bravo, sabía manejar espada, lo hicieron obispo de Medellín. Primer obispo de Medellín. Eso a mí no me importa tanto. Y al otro lado está el obispo Izaza. ¿Por qué están 2 obispos haciendo genealogías? 2 y 3 y 5 y 19 obispos. ¿Por qué? Porque en sociedades estrechas como la nuestra, aún en la de Santa Fe de Bogotá, pues, ¿qué diremos en la de Tunja? Yo creo que excepción hecha de Barranquilla, cierto que sí es una ciudad pues importante donde llega todo el mundo, y todos somos parientes de todos. Entonces el obispo de Pasto sabe genealogías. ¿Por qué? Porque como se casan tantos entre sí, tantos parientes, ¿sí? Aunque haya bobos y qué sé yo, se casan tanto, cuando hacen la actitud de dispensa, el obispo tiene que hacer un arbolito genealógico sencillo para decir, yo dispenso 3er grado con 4º, o en el mejor de los casos, que es el del obispo Jiménez, de un país marinillo, pobre, de suelos de mala calidad, de gentes. En estas familias, el Concilio de Trento llegó tarde, entonces el matrimonio no era lo más común. Por lo tanto, ser hijo natural era lo común, ¿cierto? Y una mujer se casaba con un hombre y tenía hijos de 5. Y el marido decía, pero si uno es dueño de la novilla, es dueño del ternerito, ¿cierto? Aunque el ternerito fuera de otro papá, ¿cierto? Entonces, las genealogías del obispo Jiménez, que existen, son una maravilla, porque son de sus propios. No sé qué, y no sé qué. No. Esas son genealogías que no están en el clásico de Arango Mejía. El obispo Izaza
también hizo unas genealogías, sin embargo, ese era ni tan burdo como este otro, sin embargo, hizo genealogías hasta de negros y se conservan. Fulanito de tal, esclavo de don Pedro Marulanda, se va a casar con Manuela, esclava de mi papá, y son parientes porque fulanito de tal tuvo 2 hijas y no sé qué, y hace los arbolitos genealógicos de los negros. Pero aquí estamos acostumbrados a hacer genealogías de Blancos. los blancos, nada más. Que cualquier negro, cualquier indio puede hacer su genealogía y tiene herramientas y tiene instrumentos y tiene toda la razón en hacerla. Sigamos. Y el periodo, Roberto, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, el periodo que abarcan las genealogías de los 2 obispos es ¿cuál? Ellos cogen, son más auténticas, más originales las del obispo campesino, pero él arranca solamente desde el siglo XVIII. En tanto que el obispo Izaza, como copió de otros, las tiene más antiguas porque como él es blanco, entonces sí trae troncos españoles. Ambos dicen mentiras, ¿no? Pero la diferencia Y está lo en que curioso es que ambos, siendo machos, tuvieran periodos, ¿no? ¿A qué se refería usted? Bueno, te ponían bata, ¿no? Sigamos. los primeros escribanos, los segundos sacerdotes, todos con acceso a información. Sí. Sí, ¿Sí? sí, claro. No solamente a documentos, sino, por ejemplo, estos segundos con el secreto de la confesión como una fuente interesante de... No conozco un solo caso de que con el secreto de la confesión ellos lo violaran y lo pusieran por escrito en las genealogías. Hay que decir toda la verdad. Ese mapa que ustedes ven, eso era Antioquia. Porque también se hacían genealogías, Roberto, y reposaban también en los cabildos de las diferentes ciudades y de las diferentes villas de la provincia. Por ejemplo, por lo general, pero como hicieron ante el cabildo, allá están y están muy bien conservadas. Otra. Celedonio de Trujillo Posada. También fue un tipo que trabajó como escribano, primero como ayudante. Y es el más importante, el más copiado, el más mal copiado y el más maltratado de los genealogistas antioqueños que yo conozca. Don Celedonio Trujillo hizo genealogías maravillosas, porque como con Flores de Ocaris, todos los documentos pasaban ante él y se sabía todos los cuentos de todo el mundo. No tiene el pique del obispo Jiménez, pero lo curioso es que don Gabriel Arango Mejía, este señor que es la Biblia, copió íntegro, totalmente, a Celedonio Trujillo, y unas verdades que dijo don Celedonio aquí, el señor lleno de escrúpulos, no las copió, o sea, la filtró. Traductore, traditore, lo que puede la edición. Yo no sé si se han leído ese poemita tan maravilloso de lo que puede la edición. Sigamos. Ahí dice que está consultando partidas de bautismo, hace unos índices. ¿Para qué? Para él utilizarlos no como
buscar el testamento de los de Marinilla. Ah, sí, claro, es el quinto hijo del de Marinilla. Y son, Entonces, Roberto, perdón que te interrumpa, genealogías también del siglo XVIII, más o menos hasta 1840, 1850. y es muy gracioso porque él dice, don fulano de tal, casado con doña fulana de tal, excepcionalmente trae mestizos o mulatos, excepcionalmente. Y dice, y tienen sus hijos fulano que es casado con no sé quién, fulana que es monja, y Rafael, Juan, Pedro, Julia y Ernesto, que están chicos, coma, y su madre moza y propaganda, o sea que todavía alcanzaba a tirar, todavía alcanzaba a quedar preñada y todavía podría tener más muchachitos, y por eso fecha hasta 1800. Tuvo un nieto que se llamó Esmaragdo Posada. Entonces, y me dice, véngase que acabo de comprar unos papeles viejos que no tengo ni perra idea qué es eso. Yo los cogí, esto son unas genealogías. Y por conocer uno y joder tanto con las de Celedonio Trujillo, esto se me parece mucho a Celedonio Trujillo. Vamos a buscar aquí en la TTTTT Trujillo, Trujillo Pedro, Trujillo Celedonio. Mi abuelo estas son las del nieto. Se llamó Esmaragdo Posada. Yo le compré a este señor las genealogías manuscritas de Esmaragdo Posada, que son las mismas de su abuelo, modernizadas. ...1890, etcétera. Este es un caso desconcertante. Fue presidente de la Confederación Granadina, más malo que Caín y más malo que otros presidentes que hemos tenido por aquí, que pues no vamos a mencionar sus nombres, porque todos ustedes saben, ¿cierto? Pero malo y violento, inteligente como el que más que todos nosotros sumados juntos. Ese era don Mariano Ospina Rodríguez, pero casado con 3 blancas de aquí, le dio porque él era blanco, ¿cierto? Entonces inventó unas genealogías y de su puño y letra escribió unas. Esta es de puño y letra de él, en donde está diciendo esto, aquello. Esta parte, si ustedes la leen, es cierta, pues yo fui a Huasca, el pueblo donde él nació, entonces copié todas las partidas que pude de los archivos parroquiales y coincide con esto. Pero, ojo, tuvo un hijo, el muy inteligente don Tulio Ospina, fundador de la Escuela de Minas y de todo. Don Tulio Ospina se creyó blanco, su mamá era blanca, se creyó blanco y engañó a don Gabriel Arango Mejía en esta edición en la familia Ospina. Entonces descienden de Júpiter, de Saturno y de los conquistadores de Remedios. Nada más falso, nada más falso. Por favor, la imagen. Este es un caso también maravilloso. Este señor le ayudó a los Ospinas a mentir. Se llamaba Manuelito Betancourt y hay hasta una anécdota aquí, cuando los Echavarrías ya blanquearon y sobre todo tuvieron dinero, aquí en Medellín ya habían fundado fabricatos, coltejeres, almacenes, estaban haciendo el hospital, etcétera, estaban blancos ya. Le decía un Echavarría al otro, hombre, y tener dificultades con eso, anda donde Manuelito Betancourt, que por 10 pesos de oro te hace una genealogía maravillosa, ¿cierto? Era este señor. La otra imagen. Esas son unas genealogías de la familia Ospina, pero las mentirosas. O sea, si uno tiene el manuscrito de los Ospinas, hay unas que son de mentiras y otras que son de verdad. El asunto está en que un genealogista debe ser tan cuidadoso de no creer ni en la una ni en la otra. El trabajo del genealogista es como el del juez. Después de sopesar esto y sopesar aquello, dicta sentencia. Entonces no es tan fácil como copiar de internet
o como ir a la oficina en la Piloto, ve, yo soy Tavares y entonces mi abuelito era Tavares Larena para que me des la genealogía de mi abuelito. ¿Usted qué les contesta? Lo que hacemos normalmente es facilitarles la información porque ellos son los que la deben construir. Ah, la tienen que construir. O sea, hay un ejercicio de pensar en que hay que estudiar las fuentes. Es decir, no es un asunto, no hacemos genealogías por encargo, pero tenemos una cantidad de información que es sumamente útil para la investigación genealógica e histórica. Correcto. Otra imagen. Sí, pero ya había escrito unos artículos por ahí en revistas y también hacía genealogías por encargo. En la miscelánea. Y la gente, no, como Manuelito Betancourt, dependiendo de la tarea, como con los fotógrafos. Los fotógrafos ponían aviso. Yo tomo fotografías a 2 pesos. Si quiere salir buen mozo, le vale 3 pesos. Si quiere quedar igualitico, le cuesta 4 pesos. Y si no, pues entonces 2 pesos. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que puede la edición. Hay que pasar a la siguiente imagen. ¿Nos regalas la imagen? Siguiente imagen. Fijado si tiene apellidos de negros. Cuénteme apellidos de negros aquí en este momento. Bran, Carabalí, Mina, Mosquera, hay blancos y mosqueras negros. Jolofo. Yelofo, sí, o Jolofo, Biafara. sí, Biafara, sí, también. Casi todos son jugadores de fútbol o de basquetbol, cuando no estos negros altísimos que eran muy caros esos malditos, ¿no? Claro. Esos negros, hoy los utilizan para meter esos goles en canasta, ¿cierto? Pero hay apellidos de negros, vayan al Valle del Cauca, vayan al Chocó, vayan a Telembí, vayan a Tumaco, unos apellidos africanos divinos de pronunciar, muchos más bonitos que decir Aranzazugoitia o cosas de esas, pero Sáenz de Santa María, son apellidos bellísimos de negros. Sigamos, por favor. Sigamos. Este es el clérigo que les digo, que trae apellidos de gente india. ¿Por qué? Pues porque los indios también pueden hacer genealogías y también dejaron huellas, ¿cómo se verá? ¿Y qué apellidos, Roberto, de gente india en Antioquia? De gente indígena, Hombre, ¿qué apellidos? Hay muchos, Murillo, Villada, Vera, Higuita, Tuberquia, Higuita, Tuberquia, Sucerquia, Parias, Oquendo, David, Tangarife. Tangarife, Colorado, son apellidos indígenas, indios, que eran los dueños de esto. Es que los que llegaron a poner problema fueron los blancos, los españoles, ¿cierto? Esos fueron los que pusieron problema y son los que han hecho tradicionalmente las genealogías. ¡Viva la revolución! Sigamos. El Cauca.
El Cauca venía hasta la cárcel de la catedral. De la cárcel de la catedral para allá, todo se manejaba desde Popayán. Agregaciones del periodo colonial, qué sé yo, todo eso se le agregó a Antioquia. El valle de Llano Grande, La Ceja, todo eso era de Popayán, ¿cierto? Pero en Popayán, que se creen los más blancos, Don Quijote creo que está enterrado allá, sin serlo, pero ellos aseguran que Don Quijote está enterrado. No lo han podido encontrar, pero lo aseguran. El maestro Valencia se creía blanco y si ven y le hacen la genealogía, pues es decir, cuídense del maestro Valencia o del hijo porque les pega un flechazo, ¿cierto? Pero ellos se creen así, mejor dicho, más blancos que el rey de España. Hubo un señor Arboleda Restrepo, de los Arboleda de Popayán, aristocráticos, y de los Restrepos de Envigado, arrieros, que escribió unas genealogías. 1910, esta es la portada de la segunda edición de 1926. La otra. Pero a las genealogías de don Gustavo Arboleda de la tercera edición también hay que hacerle notas. También hay que dudar de don Gustavo Arboleda. ¿Por qué? Pues porque era blanco. Así de sencillo. Porque era blanco y escribía para blancos. Y en Popayán, el que no es hijo de puta es hijo de poeta. ¿Cierto? Mi papá es poeta, entonces vos sos legítimo. Y todo mundo en Popayán es hijo natural, menos los Mosqueras y los Arboledas y 4 o 5 familias más que tienen las hijas en las sirvientas y se llaman ñapangas, que son más bonitas y mejor tiradoras que las blancas. Las ñapangas hacen en la cama lo que las blancas no pueden hacer porque son bien educadas. ¿Ok? Pero pecados quieren cometer todas y de ahí nacen muchos muchachitos. A don Gustavo Arboleda hay que cogerles sus genealogías y decirles, ojo señor, que usted se equivocó aquí, se equivocó allá. Un buen genealogista tiene que ir a Popayán a los archivos a consultar. ¿Usted ha estado en Popayán? Sí. Perfecto. Otra imagen. Ahora sí, Arango Mejía. La Biblia. La Biblia. Cuéntenos algo de la Biblia, joven. Don Gabriel Arango Mejía, corríjame si me equivoco, tiene una investigación que desarrolla entre 1894 y 1901, unas anotaciones que al final yo estoy dudando si están incompletas. Él siguió escribiendo todavía en 1950. Exacto. Entonces, tenemos en la biblioteca unas que son 7 manuscritos que reúnen más o menos 1.300 familias antioqueñas. El origen lo curioso de ese ejercicio es que están ahí y son la base o parte de lo que se utilizó para escribir este texto que se llama Genealogías de las Familias de Antioquia. Sigamos 1911, la primera edición. Y hasta hoy el libro más editado de genealogías en Colombia ha tenido 4 ediciones con el título de Genealogías de Antioquia y Caldas. Sin embargo, ya hemos dicho que don Gabriel Arango Mejía copió íntegras, con errores y todo, menos el pique, la parte picante, la parte deliciosa, la parte de la petite histoire, la parte que hace quedar mal a la tatarabuela, que queda tataraputa, etcétera. Todos en el pueblo me dicen padre, menos los hijos que me dicen tío, los hijos de los clérigos, los hijos de los obispos, todo aquello lo oculta don Gabriel. Claro, se educó con los jesuitas y tenía eso que se llama, ¿cómo es? Pudor, pudor. Para hacer genealogías hay que ser impúdico, como para ser escritor, como para ser poeta. No se pueden tener frenos, no se pueden tener normas, no se pueden tener reglas. A lo único que se puede acudir es a la inteligencia y a la libertad. Don Gabriel no tuvo libertad. Nació en Abejorral, por lo tanto, estuvo en los archivos de Abejorral. Entonces coge a Celedonio y lo amplía. Como era hijo de cejeños, entonces estuvo en La Ceja y amplía familias de La Ceja. ¿Sí? Y como es la Biblia, mucha gente cogió el libro de Arango Mejía en cualquier pueblo, lo copió y se metió al archivo parroquial, que es el caso que vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer con don Gabriel Arango Mejía?
de los casos más desconcertantes de copias y de ingenuidad. Aquí cogí el apellido Ramírez, por ejemplo. Esto es de 1942. Imprenta departamental. A mí me llamó la atención esta edición porque es la única edición que tiene una cosa muy curiosa. Tiene un complemento a la edición del 42 casi 11 años después. ¿Cómo no? Donde incluye extranjeros. Y usted va a mirar, y yo creía que era una cosa grande, inmensa y Es pequeñita. una cosita chiquita. Es pequeñito. No ocurre en Barranquilla, no ocurre en Cartagena. Este es un caso de genealogías de las que él copió, más lo que él inventó, y todo lo azul es tachado por nosotros, ¿cierto? Diciendo, eso es mentira, 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 en una sola página. Entonces, ¿cómo pueden ahora los famosos sefarditas, Tuberquias, Bedoyas o Jaramillos, ir a la biblioteca Pilotis, que hágame la genealogía, que es que yo soy sefardita? Pues bájese los pantaloncillos a ver si tiene hecha la circuncisión, pues empecemos por ahí, ¿cierto? O a ver si hablemos en yidis, ¿sí? Hablemos pues en ladino siquiera. Majito querido, usted no es sefardita, ¿cierto? Como el caso de un muchachito en la familia de don Mariano Espina, que su padre muy preocupado le dijo, hombre, don Mariano, este muchachito, hijo mío, están dando con los liberales, estoy muy preocupado, y le dijo, Estanislao, camine desde aquí hasta la puerta. El muchachito caminó, no se preocupe, don Mariano, que con ese caminadito toda la vida va a ser conservador. Es lo mismo que en este caso, ¿cierto? Este es lo que les tiene que responder en la piloto, hombre, no se preocupe, váyase a los archivos a estudiar, que aquí simplemente le prestamos fuentes impresas o algunas fuentes manuscritas. Sigamos. Roberto, pero antes de que continuemos, entonces Arango Mejía no solamente copió a Celedonio Trujillo, sino que además excluyó ciertos apellidos. No solamente los excluyó, sino que borró los 2 o 3 apellidos de mestizos o de mulatos que tenía Celedonio y no incluyó a ninguno otro, es decir, racista como el que más. Cuando voy a inventar una cifra, ¿sí? Aquí en Arango Mejía en los 2 tomos hay 300 apellidos, ¿cierto? Más los 20 o 30 de extranjeros, 330. Y en Antioquia son como 900 apellidos. Entonces la otra gente no existe. Los mestizos, los mulatos, ¿cierto? Que es otra labor que hicieron algunas personas. Por ejemplo, el caso de Urrao. Bueno, hay familias que escriben la genealogía de su propia familia. En este caso es ascendente, la de la familia Rivas de Bogotá. Sigamos. Años 50 empezó a aparecer aquí, en las revistas de la Bolivariana, de la Universidad de Antioquia, unos textos de genealogías distintos a los de don Gabriel. Es el caso más vergonzoso y más descarado de una persona hacer esas genealogías. Se llamó Fernando Paneso Posada y también la gente desciende de Júpiter, es decir, sirvientas, esclavos, dice, de familia esclarecida, nacida, es que magníficos tenían que ser las cepas de una familia que dio ejemplares como usted y sus demás hermanos. Chimbas, mentirosas, desastrosas, para que ponga la nota cuando le lleguen allá los artículos de Fernando Paneso Posada. Murió finalmente en Palmira, yo fui a Palmira a hablar con su familia y como que ya sabían y no quisieron ni vender, ni prestar, ni dejar consultar, porque me salió un nieto, un sobrino borracho diciéndome, no, a nosotros nos da pena mostrar eso, ¿cierto? Son vergonzosas, sigamos. O sea que las genealogías son como el peluquero, se podan, lo que no les gusta. Sí, pues, don Gabriel Arango las podó. Aquí, por ejemplo, estas son de un municipio, Urrao, Antioquia, donde la mayor parte de la población, el 90% de la población es mestiza, con el indio ahí, pegadito. Urrao se funda con indios del Chocó y con gentes pobres de la ciudad de Antioquia, Sopetrán, Ansá, etcétera, y de pronto llegaron unos blancos de Concordia y de Medellín, Vélez, Escoares, Trujillos, etcétera, que se casaban entre ellos y alguno se casaba con los otros.
Entonces es una gente de pelo negro, grueso, gentes fuertes, mestizas, muy bonitas, la gente de Urrao es muy bella, ¿cierto? Muy trabajadores, en un ambiente maravilloso, en un paisaje extraordinario, pero si miran las genealogías, obviamente son mestizos, ¿cierto? Entonces a las genealogías de don J. Emilio, yo también le he agregado una serie de notas, porque pues él era un finquero y no sabía paleografía, porque para ser genealogistas uno tiene que aprender paleografía, geografía, historia, montar en bus, ir a los pueblos, conocer a los curas, ir a las notarías y conocer a los notarios, tomar nota y procesar todo aquello, y dudar. Sigamos. Neiva, Valle del Magdalena. Estas genealogías de Neiva incluyen las genealogías del Tolima. El Tolima fue un estado soberano que se inventó el general Mosquera en una rabia o en una rasca, o qué sé yo, dictó un decreto, dijo de tal parte a tal parte, créase el estado soberano del Tolima. Pero en realidad era Neiva. Todavía es departamento, pero estas genealogías abarcan Tolima y Huila. Con muchos errores, Roberto, también. Muchos las de errores. Neiva. Sí, muchos errores, y sobre todo tipográficos, ¿no? Sí. Familias de la Ceja. Un cura, Tiberio de J. Palacios, copia las genealogías del otro clérigo de la Ceja. Sigamos. Un curita Ochoa, Marcelino Ochoa Ochoa, ¿cierto? Hizo una genealogía descendente. Coge a don Lucas de Ochoa, que tuvo 20 hijos en 4 esposas y uno más en una mulata. 21 hijos. Un gran reproductor, gran reproductor. Y sus hijos y nietos grandes reproductores. Es un caso maravilloso de familias incestuosas, en una población pequeña, rica, hermosa, pero se les agataron las tierras y entonces tuvieron que salir los envigadeños por todo el territorio nacional. Cuanto hombre de abuelos o bisabuelos o tatarabuelos envigadeños desciende de don Lucas de Ochoa, genealogías que también hay que anotar. Este es un caso del primer cuadro que les mostramos, de cómo se llenan unas genealogías o cómo se estudia con interrogantes, con dudas. Míreme que se sabe por una línea, pero por la otra no hay nada. Fulanito de tal, bautizado en tal parte, se casó en junio de 1750, no sé qué. Estas son las genealogías de lo que llamamos los restrepos pachereques. Aquí los restrepos blancos se dieron en dos: platanares, que son los de Envigado, y pachereques, que son los de Itagüí, Titiribí, Amagá, Concordia, Andes, Jericó, etcétera, que son unos restrepos igualmente blancos, pero si se quedan 2 o 3 meses sin ir a donde el peluquero, les aparece el crespito aquí atrás. Si van mucho a donde el peluquero, uno no nota, ¿cierto? Cierto nerviosismo, cierto encanto, cierta cosa. No les menciono nombres de escritores, poetas, comerciantes, descendientes de estas familias de los pachereques. Igualmente aquellos, cómo hacer unas genealogías, anotando el libro, cuándo se bautizan, cuándo se casan o cuándo empiezan a tener hijos las madres solteras. La imagen ya vamos a acabar. Este es otro caso, hable usted. Bueno, estas son genealogías también, primero publicadas en el periódico El Colombiano, a principios de la década del 2000, o entre el 2000, creo que 3, 2005 más o menos, de apellidos antioqueños, con muchos errores, muchísimos errores. Están basadas en notas o información que dio también Rodrigo Escobar, pero a pesar de los trabajos tan juiciosos de Rodrigo Escobar y también documentados, fueron publicadas con muchísimos errores. Y con muchísimas invenciones, con mutilaciones también. Ahí hay un ejemplo en la segunda imagen, por ejemplo, el perfil del apellido Zapata. Tiene unas apreciaciones muy raras, de verdad, porque dice los Zapatas son de esta forma. Y son notas de él mismo diciendo: estos maricas del colombiano me piden información, yo se las doy y ellos me la falsifican. Sí, y todo el mundo las consulta, y todo el mundo las cita, y están en las oficinas de los abogados en Madrid y en Lisboa, dizque como fuente.
y tienen notas muy interesantes de yo corregí esto por teléfono a las 7:15 de la noche del día tal, pero apareció el texto totalmente distinto. O mis líneas eran 150 líneas que yo escribí, pero se publicaron 200 líneas, o sea, le agregaron. Rodrigo Escobar hizo las correcciones al colombiano. Sí. A su propio A texto. su propia edición. Sí. Sí. Sigamos. Yo tengo los archivos de Rodrigo Escobar. Apellido Ángel, entonces un señor, un clérigo, que hizo genealogías descendentes de la familia Ángel con una particularidad. Solo figuran personas que hayan pasado por la universidad. Si un señor Ángel se casó con una señora Botero, tuvieron 15 hijos y los 15 trabajaban de taxistas, ninguno va a aparecer. Entonces son chimbas. Sigamos. Ahí sí, esta es la maravilla, le toca a usted. Bueno, estas son de la madre, la hermana Estefanía Martínez, son unas genealogías raras, totalmente atípicas, como lo que estamos viendo pues desde el principio, porque son genealogías de indígenas cativos, están hechas con documentos parroquiales de Dabeiba, bien, publicadas en 1989 y son genealogías exclusivamente de indígenas. Es como el gran valor que tiene, porque hasta el momento hemos visto las genealogías hechas por blancos para los blancos, o los que supuestamente eran blancos y Gabriel Arango Mejía los blanqueó, pero estas son muy, muy interesantes, son un caso muy, repito, muy particular, porque son hechas sobre todo indígenas, en realidad los que aparecen allí, indígenas cativos. Don Gabriel Arango Mejía ocultaba las putas, Rodrigo Escobar no las ocultaba, y esta señora monja no habla de indias putas porque las indias no son putas, ni se prostituyen. ¿Ok? Eso es algo interesante. Bueno, otra imagen. Bueno, sigamos con las de Salamina. Esto es un caso que me dice el señor, a pesar de que mis notas fueron maquilladas y mutiladas y de que los textos están plagados de errores, estoy seguro de que lo disfrutarás, Rodrigo Escobar. Un clérigo de Salamina, de estas mismas familias señaladas aquí, muy querido y muy amigo mío, muy metido en los archivos, como buen cura, se recorrió todas las parroquias del departamento de Caldas. Yo recorrí con él algunas parroquias de Antioquia, Abejorral, Sonsón, pueblos cercanos a Sonsón, Ceja, Río Negro, Retiro, etc. Y cometió el error de poner como cabezas de familia las de Arango Mejía. Llega a un tope y ya empieza a incluir familias de Salamina con los archivos parroquiales de Salamina. Luego no eran publicables. Cuando él murió quedaron en la finca de su médico, quien me comentó, le dijo, hombre, yo tuve algo que ver con el cura Duque, camine a ver qué se puede hacer. Las mandamos a Bogotá y las publicaron, esto tiene muchos problemas, pongámosle a esto unas notas. Entonces buscaron a Rodrigo Escobar, que le puso notas, siguiente imagen, y le puso notas al pie. El libro quedó tan mal editado, ahora que estamos en Feria del Libro, Fiesta del Libro, se consideran los editores culos, pésimos. Por ejemplo, no hicieron índices, entonces el índice lo tiene que hacer uno, que lo llamamos índices artificiales. Como ustedes ven, familia chica que es indígena, llega hasta cierta parte y después en letra pequeñita ya entra Rodrigo Escobar a decir, la familia chica la fundó fulano, bla, 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 pero basado en documentos antiguos. Creo que debe haber otra imagen. No, ya estas son otras genealogías de otra zona distinta de Colombia, que es Cartagena de Indias, hechas por un antioqueño, Pastor Restrepo Limpio, era un blanco de Medellín, que fue a Cartagena, y se enamoró de esa ciudad decadente, se enamoró del comején y sobre todo de las mulatas. Hasta cuando se murió usaba coche y caballo, cuando ya había carros y tranvía y jet, él seguía a caballo a su casa en Cartagena, un antioqueño peculiar.
y escribió unas genealogías de allá, y también las publicaron con el mismo descuido que las de Salamina, ¿sí? Por lo tanto, hay que ponerle una cantidad de notas a las genealogías de don Pastor Restrepo Lince, pero para el caso de Cartagena. Vea que tenemos genealogías de Cartagena, hay genealogías en Santander, en Antioquia, en Caldas, en municipios, en el Valle, en Neiva, en Cauca y en el Nuevo Reino de Granada, hasta genealogías de los indígenas. En conclusión, las genealogías no son solamente de los blancos, y hacer genealogías requiere entonces estos cuadros que les hemos mostrado. Por favor, las vuelve a pasar. Este es otro caso de negociantes de genealogías que, páselo por favor, que me da como un poco de pena. Miguel Wenceslao Esto, Quintero. por ejemplo, es un genealogista serio. Aquí le hemos dado varilla hasta el putas, pero en este caso no. Este es un genealogista que está vivo, serio, lleva muchos años trabajando en genealogías, no es antioqueño, tiene la gran fortuna. Miguel Wenceslao Quintero, tal vez de Buga, muy serio, muy buen investigador, se mete a los archivos, publicó 3 tomos de Linajes del Cauca, tiene su propio método expositivo, pero es un genealogista de verdad, porque no copia, no tiene bases de datos, no se mete a la internet, sino que va directo a los archivos. Y cita la fuente, además. Cita además la fuente. Claro. Archivo de Es de los Buga, que más. archivo de no sé dónde, archivo de no sé cuántas, y tiene su propio método expositivo. Sí, sigamos. Hubo que hacerle un índice también, de que ustedes comienzan con este tipo de cosas, perdóname, si a ustedes les da la gana, ustedes se ponen aquí, Juan Hincapié Ramírez, hijo del doctor Hincapié y de la señora Ramírez, ¿cierto? Que el doctor Hincapié fuera clérigo, no, ya eso es otra cosa, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vuelve y se repite, el doctor Hincapié tuvo papá y tuvo mamá. La mamá tuvo papá y tuvo mamá. Esta señora tuvo papá y tuvo mamá. Si se sabe. Si no se sabe, entonces hay que ir a los archivos parroquiales, a los archivos notariales, hay que ir a mirar los testamentos, hay que mirar las fotos antiguas cuando una fulanita de tal dice para mi nieto fulanito de tal de su abuela Petronila Echeverri. Petronila Echeverri, la abuela de este. ¿Quién me lo dice? Una nota detrás de una foto. Yo no quedo contento. Voy a buscar en el archivo de Urrao cuántas Petronilas Echeverris hay. Y cuando se casó una Petronila Echeverri, o cuando, como en el caso de Urrao, aparece Simona Urán con 9 hijos. Y ninguno es Urán. Tienen distintos apellidos de los distintos amantes o de los distintos maridos. Aquí alguien se está dando golpes de pecho, es tener Urán. Bueno, porque hay una trovita en Urrao. No te metas con Herrera, ni te metas con Urán, que las Herreras lo ofrecen y las Uranes lo dan, ¿cierto? Y así hay una multitud de versitos muy graciosos entre nosotros. No hay un Uribe con juicio, ni un Gaviria generoso, ni un Ochoa talentoso, ni un Correa hombre de bien, ¿cierto? Upegui, Sierra o Gallón, el que no roba es ladrón, ¿cierto? Aquí las gentes jugaban y hacían chistes y chismes y con todo aquello que es obvio, enfrentamientos sociales entre castas, entre familias, en unas sociedades cambiantes como las de nosotros. ¿Te molesta la última imagen? ¿El abanico? Decirle que pase la última. Este abanico. Juan David, le pasamos a la biblioteca piloto un ejemplo. Este abanico, ustedes le pueden poner números, ¿no? Se desapareció. Yo, por ejemplo, me puedo poner aquí, donde está mi abuelo, y aquí mi abuela, aquí mi otro abuelo, aquí mi abuela. Yo a ella le puedo poner el número 25. ¿Y de quién es hija? Del número 26 y del número 27.
¿Y de quién es nieta? Del número tal y del número tal. Yo puedo hacer unas fichas con el nombre de esa persona y con el número. Petronila Echeverry Correa. Fue bautizado en Jericó, ¿cierto? Y es hija de un Venancio Echeverry y de una Juanita Correa. ¿De dónde diablo salió Venancio Echeverry? Ah, en la partida dicen que es Echeverry Jaramillo. Ah, me huele a Río Negro. Cojo un bus y me voy para Río Negro. No me voy para La Piloto a que me digan. Yo me voy para Río Negro, me meto al archivo parroquial y me encuentro a un Venancio Echeverry Jaramillo. Y miro una nota del cura que dice, se casó en Jericó en 1863 con Petronila, con Juana Correa Arango, no sé qué, y dispensaron tercero con cuarto grado. Entonces me voy para la curia de Medellín a ver la dispensa de parentesco de Venancio Echeverry y Petronila Echeverry. ¿Y Petronila qué? Venancio Echeverry con la Petronila Correa. Y miro, y sí, el obispo Izaza dispensó ese parentesco y allí está un arbolito genealógico. Como ven, estoy cruzando fuentes. ¿Qué es lo que hace un historiador, Juan David? Pues Roberto, no solamente consultar las fuentes, sino sobre todo criticarlas, pues y no creerle a los documentos, así sean documentos pues antiguos. Ahora vimos el ejemplo de Flores de Ocaris, que aunque sea unas genealogías escritas en el siglo XVII, no por eso significa que lo que estén diciendo es cierto. Entonces lo que hacemos los historiadores es siempre confrontar las fuentes, no creerle a las fuentes. Distinto a los periodistas, por ejemplo, que aquí debe haber algunos con el debido respeto y con el debido regaño, ¿cierto? Los primero que les digan en la esquina, pues van y lo transmiten, sin ninguna crítica y sin ninguna nada, ¿no? Porque no se trata en genealogías de informar, sino de formar y de hacer una creación. Todo el que haga una genealogía está haciendo una creación, está haciendo algo nuevo. Yo no sé si tienen más preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, a ver. Estás preguntando por el caso Montoya. Sí, ¿cuáles son los apellidos que tienen mejor construido esto de las genealogías? Por ejemplo, la casa Montoya existe en Sabaneta y hay como todo un árbol genealógico de los Montoya. No sé si hay otros apellidos, otros ejemplos. Son dos cosas distintas. Aquí, como vinieron dos Montoyas españoles, ¿cierto? Los dos los trata don Gabriel Arango Mejía. En la primera edición los confundió como si fueran la misma familia. En la segunda edición los separó. Entonces en genealogía sabemos si fulano de tal es de los Montoya de Medellín, que es un cuento, o de los Montoya de la ciudad de Antioquia que se fueron pa' Urrao, Frontino, Ansá, Dabeiba, Cañas Gordas, esos son otros Montoyas, o si son los Montoyas de Río Negro que los llamamos tapiecitas, porque en realidad fueron bautizados como Tapia, porque eran hijos espurios del padre Montoya, solo que su nieto llegó a ser el patriarca de Antioquia, un doctor Montoya que se casó con una blanca y les tocó la transición de la colonia a la república y llegó a ser la familia no solamente más poderosa de Antioquia, sino una de las más poderosas de Colombia, ¿cierto? Eso sí es una casa Montoya de origen bastardo. Los de Sabaneta, como buenos godos son todos legítimos, pues son sabanetas de Medellín. Es decir, te vas al archivo de Sabaneta, como Sabaneta es tan nuevo, dependía de Envigado, entonces te tenés que ir para el archivo de Envigado. Como Envigado apenas tiene 200 y pico de años, te tenés que ir para la Candelaria. Y ya de ahí te vas al Archivo Histórico de Antioquia a mirar los testamentos del español Montoya, que dejó hijos en Medellín, nietos en Medellín, bisnietos en Medellín, tataranietos en Envigado, chosnos en Envigado, y de pronto ya de ahí para abajo sí se fueron para Sabaneta, Amagá, Jericó, etcétera. Y tienen santa, porque Gustavo Montoya les ha hecho la montoyería. Las santas de las legítimas. Y como se casaban todos sus ancestros con todos sus ancestros, además comía mucho. Entonces acuerde que la madre Laura parecía una nevera con un radiecito encima, ¿cierto? Es de los Montoyas legítimos. Sí, esa no es de la rama bastarda. ¿Hay alguna otra pregunta? Por acá. Hola. Yo.
Ah, ¿Qué información se conoce de los Rojas de Barbosa? Porque yo he investigado y muy poca encuentro. bueno, el asunto es que los Rojas también es un caso muy particular. Primero hay Rojas indios, ¿no? Y segundo, un señor Rojas de Tunja vino a Río Negro, se casó con una señora y él se fue hace como 300 años y no volvió. Y ella, sin embargo, siguió teniendo muchachitos con apellido Rojas. Los Rojas de su marido, Hermenegildo. Después uno de esos Rojas hizo mucho dinero, se casó con una señora de Barbosa y llegó a hacer tanta plata que los ricos realmente despiertan envidia. Usted es un hijo de puta. Usted no tiene derecho a utilizar el apellido Rojas, sino que su mamá era Echeverri y no sé qué. Entonces se dictó una sentencia mediante la cual unos de los hijos son Rojas y otros son Echeverris. En realidad los Rojas son Echeverris, genéticamente. Genealógicamente son Rojas. Vuelvo a lo de las dos verdades, una verdad formal y una verdad histórica. Pasa con el muchachito adoptivo. Juan David y yo tenemos un hijo, porque ya se puede, ¿cierto? En la familia moderna, ya se puede. Hacemos un muchachito ahí, los espermatozoides, fueron un frasco de Coca-Cola, se revuelve y nace el muchachito, va creciendo. Yo no sé cómo hacen, ¿cierto? Pero tenemos un muchachito él y yo, ¿cierto? Genéticamente es nuestro. O en el caso suyo y mío, adoptamos un muchachito ya grande en una salacuna de estas, ¿cierto? ¿Y qué apellido le ponen? Ah, es Bedoya, pero entonces va a ser Jaramillo Hincapié. Entonces, ¿qué pasa con la genealogía de ese muchachito? Genéticamente es Bedoya, pero en los documentos es Hincapié. ¿Qué hacemos? Esa es una muy buena pregunta para mostrarle a usted que no hay que creer todo lo que uno se encuentra en los documentos. La crítica, la capacidad de duda y de duda metódica. Eso es del siglo XVII y del siglo XVIII, están jodiendo con la duda metódica. Hoy seguimos con ella. ¿Otra pregunta? Yo quiero preguntar lo siguiente. En estos días hubo un comentario. Duro. Hubo un comentario de que ya dice que uno se puede poner el apellido que quiera. Entonces, ¿cuál es el futuro de la genealogía? Que dice que uno se puede poner el apellido que quiera, que tal. Hay una norma, ahora creo que la están ventilando, para que la gente se ponga el apellido que quiera. Es que antes... La gente podía ponerse También. el apellido Igual. que quiera, hasta el siglo XVIII más o menos. Todavía. Inclusive el que más le convenía, porque era por conveniencia. Y podían tomar el apellido del abuelo o de la abuela, etcétera. Los hijos de los curas cuando eran responsables, paternidad responsable, ¿cierto? Le ponían a sus hijos espúreos, no sé por qué digo hijo espúreo y miro a Juan Hincapié. Los hijos de los curas generalmente tienen el apellido de la abuela paterna, excepcionalmente el apellido de la madre. Por ejemplo, los Montoya, pues los Montoya de Río Negro, Ceja, y el Dedo Parado Industrial de Bogotá, todos son Montoyas y qué sé yo, ¿cierto? Eran tapias, porque pues la mamá era tapia, era una mestiza tapia que lo daba meando, como dicen, ¿cierto? Y tuvo un hijo con el cura Montoya. El cura Montoya tuvo 4 o 5 hijos y dice: declaro que siendo estudiante tuve en fulana a yo no sé quién, declaro que no sé qué, y declaro que a Juan David y a Gabriel Tapias no les den nada de mi herencia porque han sido unos locos y han votado, no sé, eran sus hijos espúreos. Y cuando se casaron como Tapia, que era el apellido de su madre. Y después, cuando los Montoya son importantes, cuando ascienden socialmente, sobre la palabra Tapia, Se corrige. y con letra escribió Montoya, ¿cierto? Ya somos Montoyas, ¿cierto? Y Montoya se quedaron. Díganles que son tapias y le mandan un sicario, ¿cierto? De manera que entonces sí va a haber un problema en el futuro y van a tener trabajo los genealogistas. No
los negociantes de genealogías, que son otra cosa, que es lo que está en internet y no sé qué, y lo copian, lo venden, y usted se fardita y va a ser ciudadano portugués. Quizás ya van a tomar el material genético y se obvie todos esos registros y ya con el ADN, me imagino yo que con el ADN van a elaborar las genealogías, van a ser más No, con el material genético pueden examinar con la saliva o el semen o la lágrima, yo no sé con qué, y vale $100, qué sé yo, le dicen a usted cuánto tiene de americano, cuánto tiene de africano del norte, cuánto tiene de indígena, cuánto tiene de español, cuánto tiene de no sé qué. Yo creo que eso es otra estafa, pero eso no es genealogía, eso es genética, que es distinto. ¿Ya? No, porque hacer el ADN no está respaldado en documentos antiguos. ¿Ve? ¿Ya? Bueno, muchas gracias por atendernos. Pásenlo bien.